Bienvenidos sean todos a esta capacitación que lleva Gremiagro, la gremial de proveedores de insumos agrícolas. Hoy veremos el tema fertilizantes, conceptos de formulación a cargo del ingeniero Cristian Rossi. Cristian, el tiempo es tuyo. Adelante. Gracias, Luis, por la introducción. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta tarde y vamos entonces a continuar nuestras capacitaciones. El tema del día de hoy es un tema que complementa el tema de la semana pasada cuando hablamos de fertilizantes y sus conceptos generales. Hoy vamos a ahondar un poquito más y a comprender cómo es que se hace una formulación de estos agroquímicos tan importantes en la nutrición de las plantas. Entonces, vamos a empezar. Voy a apagar mi cámara para mejorar la señal y voy a encender el puntero para tener una mejor ayuda. Y estamos listos para empezar entonces. Entonces, nuevamente, nuestro tema se llama fertilizantes, conceptos de formulación. Y entonces solo retomemos nuevamente para refrescar el tema de los fertilizantes. Ya sabemos que es un fertilizante, ¿sí? Es un compuesto de origen natural o artificial, de uso individual o en una mezcla. Eso quiere decir que hay muchos de los fertilizantes que son solo un compuesto químico, o sea, un producto que vamos a agregar, vamos a aplicar al suelo, o podemos hacer una mezcla, ya sea que la hagamos nosotros o que la compremos ya preparada, una mezcla de diferentes productos que se van a agregar al suelo. Y por supuesto, estos lo que hacen es proveer a las plantas de uno o más elementos necesarios para el desarrollo, el crecimiento, la reproducción y otros procesos. Esto es solo como un recordatorio para ponernos nuevamente en contexto. Entonces, importante recordar en este momento que existen fertilizantes que son simples, o sea, que tienen solo un compuesto químico, solo un producto, pero hay fertilizantes que son mezclas de varios para poderle dar a las plantas los nutrientes que se necesitan. Y si se recuerdan, esos nutrientes muy importantes para las plantas son los nutrientes primarios, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y luego están los secundarios y están también los microelementos. Entonces, vamos a proceder. ¿Qué nos conviene más? ¿Utilizar un fertilizante simple o una mezcla? Bueno, esta es la pregunta clave de la presentación del día de hoy, en donde me gustaría pues saber al final de la presentación si ustedes llegaron a poder explicar cuándo se usa cada uno o cuándo es mejor cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver los tipos de mezclas de fertilizantes, pero quiero hacer una llamada de atención aquí a esta gráfica. Aquí tenemos a una persona que tiene todo su EPP completo y está preparando una mezcla de varios productos. Entonces, para hacer una mezcla tenemos que tener mucho cuidado, tomar las precauciones necesarias y saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el primer tipo de mezcla de fertilizantes es una mezcla física. Y así como se oye, como lo dice el nombre, es una mezcla de los productos. Sencillamente tomamos la cantidad de uno, la cantidad de otro y la cantidad de otro y los revolvemos perfectamente, sin hacer nada más. Y eso se vuelve una mezcla física. Luego tenemos una fórmula química en donde lo que hacemos es hacer una mezcla de varios productos, pero vamos a tener una reacción química involucrada que nos cambia o nos genera el producto final, un nuevo producto que es diferente a los productos con los cuales empezamos. Una mezcla homogénea, que es tomar una mezcla física o una fórmula química y la vamos a moler finamente, la vamos a granular y vamos a obtener perlas o gránulos. Y esas perlas o gránulos son las que nosotros aplicamos a nuestro cultivo.
Ya vamos a ver más adelante un poquito más de detalles para que ustedes vayan entendiendo estos términos bien. Una mezcla homogénea también podría ser como lo que está haciendo aquí esta persona, ¿verdad? Agregando un líquido a otro líquido, eso se vuelve una mezcla homogénea. Y a nosotros también nos puede tocar hacer en algún momento una mezcla de fertilizantes para aplicar, por ejemplo, un abono foliar, que haya que diluirlo un poco para hacer la aspersión sobre nuestras plantas para aplicarlo de una manera adecuada. Entonces, adentrándonos un poquito a las mezclas físicas, que es realmente el tema que nos interesa el día de hoy. Es una mezcla de varios monoproductos o productos sencillos. Y miren, si vemos una foto de esa mezcla, pues vamos a ver como que fuera que hubiéramos revuelto maíz, frijol y arroz, ¿verdad? Y tenemos ahí entre una bolsa los 3 granos. Y si ustedes ven, hay áreas donde hay más puntitos blancos, hay áreas donde hay más puntitos negros, hay algunos puntitos rojos, ¿verdad? Esparcidos, casi bien distribuidos, ¿verdad? Pero en realidad no está tan bien distribuida esta mezcla. Entonces, a esto se le llama mezcla física. Y cada componente puede ser separado por medios físicos sencillos. Sí, yo me puedo sentar en una mesa y poner todas estas partículas y con mucha paciencia y que me ayuden un montón de personas, podemos ponernos a separar pieza por los colores, a separar. Eso es un método físico sencillo. Pero también tenemos, por ejemplo, un tamiz. Si las piedrecitas estas que se miran aquí son de diferente tamaño, pues las podemos separar por tamiz. Y eso es una forma, una manera física de hacer la separación. Muy fácil, ¿verdad? Bueno, luego lo siguiente que tenemos en la lista es una fórmula química. Y ya dijimos que se hace con una reacción química de varios compuestos para obtener un producto químico diferente. Entonces, yo me imagino que todos ustedes alguna vez le han echado a un poco de bicarbonato, un poco de limón. Y si ustedes ven esa reacción, ahí se da una reacción química, se produce una espuma, se produce una especie como de gas, ¿verdad? Ahí se está dando una reacción química porque lo que se está formando es un compuesto nuevo. Entonces, ese compuesto que estoy yo queriendo formar por medio de la reacción deberá ser disuelto en el agua del suelo, o sea que se debe disolver fácilmente y que debe ser también aprovechado por la planta. O sea, cuando se dan reacciones químicas, en muchos de los casos, los productos ya no son solubles. O tal vez de productos que no eran solubles se obtiene uno que sí es soluble. Y es que estamos cambiando, estamos obteniendo un nuevo producto. Entonces, se obtiene un sólido de esta reacción por diferentes procesos y ya que lo tenemos, entonces después se hace la granulación de la que hablamos. Y esa granulación es moler el material y aglomerarlo. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más detalladamente. Y al final están las mezclas homogéneas. Y si ustedes se dan cuenta, hay mucha diferencia entre esta foto que está aquí y la foto que vimos al inicio, ¿verdad? Porque la foto que vimos al inicio habían puntitos de diferente color esparcidos, pero aquí los puntos casi todos son del mismo tamaño y casi todos son del mismo color. Y si agarramos una bolita, por ejemplo esta que está aquí solita, y la ponemos en un microscopio, la vemos con una lupa, pero bien potente, vamos a ver que está hecha de un montón de puntitos de colores. Pero ¿qué pasa? Esto es más fácil de dispersar o de echar o de aplicar, ¿verdad? Sobre nuestra tierra. Y la planta, pues la voy a aprovechar mejor porque va a tardarse mucho más en disolverse, pero la disolución va a ser muy homogénea. O sea, los componentes se van a ir disolviendo poco a poco. Esa es la ventaja de este producto. Entonces, a veces se les llama mezclas químicas y eso es un mal nombre porque deberían de llamarse mezclas de químicos, no mezclas químicas. Y es una mezcla de dos o más de materias primas o materiales cuyos componentes no pueden separarse fácilmente. O sea, si yo vengo con esto y me siento a separar las partículas, pues tal vez yo las puedo separar por tamaño, pero yo no puedo separar las piedrecitas negritas de las rojitas, de las blancas, de las verdes.
Eso ya no se va a poder porque esto está demasiado fino y además está aglomerado. Entonces, esto se debe a que se ha homogenizado, se ha hecho un tamaño de partícula bien finito y luego se ha moldeado en forma de perlitas o grumos, ¿verdad? O gránulos, que son los que ustedes ven aquí. La mezcla de nutrientes se llevó a cabo en una planta de origen. O sea, yo necesito hacer esto en un equipo especial. O sea, necesito molinos, necesito mezcladoras, necesito humectadoras, necesito, en fin, una serie de equipos ya no es fácil de hacer. Y por supuesto, después se hace la famosa granulación. O sea, ya que tengo los polvitos, les echo un líquido y ya vamos a ver cómo se hace en detalle. Y entonces hacemos esos gránulos. Aquí está. Entonces, tenemos esas partículas que, como ya dijimos, pues molimos los sólidos, ¿sí? Les echamos un líquido que se llama, en este caso dice gotas aglutinantes, es un aglutinante que va a mojar las partículas. Y esas partículas se van a ir humectando, o sea, se van a ir mojando poquito a poco. ¿Y qué creen ustedes que es lo que pasa? Al irse humectando, pues se van a pegar unas a otras y van a formar esas piezas más grandes. Y por supuesto, ya que estén listas esas piezas, hay que secarlas para que terminen de pegarse los polvos. Ok. Entonces, vamos a comparar qué es una mezcla física con una fórmula química o mezcla homogénea. Entonces, fíjense, pues aquí tenemos un triple 15 que ustedes tal vez se han comprado o algo así como esto, ¿verdad? En donde están todas las bolitas de los diferentes componentes. Si se recuerdan, el primer 15 representaba el nitrógeno, el segundo 15 representaba el fósforo y el tercero el potasio. Entonces sí, coincidentalmente, los puntitos blancos son la urea, los puntitos rojos son el fósforo y los puntitos negros son el potasio. Y aquí tenemos los tres componentes del triple 15 en una mezcla física, en donde yo eché la cantidad que necesito de cada uno de ellos y los mezclé en un recipiente y los mezclé. Y ya, no hice nada más. Ya que lo tengo mezclado, lo empaqué y ya está listo para ser aplicado a la tierra. Bueno, eso creo que está fácil de entender. Ahora, si yo tomo esta mezcla que hice y la llevo a un molino y en el molino le reduzco el tamaño a un polvito muy fino, todas estas piedritas que están aquí, ¿verdad? Que se miran como piedritas, les reduje el tamaño, voy a obtener un polvo fino. A ese polvo fino le voy a echar esas gotitas de líquido para humectar y se van a empezar a pegar las partículas y van a formar estas bolitas. Y las bolitas van a ir creciendo en el equipo hasta que se vuelven más grandes y más grandes y más grandes. Por eso es que ustedes ven que aquí hay una grande y aquí hay una pequeñita. ¿Por qué? Porque se va a ir mezclando el líquido con el polvo que yo adicioné. Pero cuando nosotros echamos estas piedrecitas, o sea, aplicamos el fertilizante a la tierra, pues tenemos la garantía de que en todos lados va a caer casi que la misma concentración, a diferencia de aquí, ¿verdad? Tal vez hayan espacios donde haya un poquito más de negro, hayan espacios donde haya un poquito más de blanco o haya más rojo. Y entonces, este va a ser más efectivo que este, pero por otro lado también es un poquito más caro. Y cuando me refiero a efectivo también hablo de que este va a durar un poco, va a permanecer más tiempo sobre la superficie de la tierra porque va a costar que se disuelva un poquito más. Y cuando el agua cae encima, va a ir como haciendo más pequeñitas y más pequeñitas las bolitas y va a irse metiendo ese líquido ya con todo lo que solubilizó adentro de la tierra y entonces ya nuestra planta está lista para consumir los nutrientes. Ahora bien, también existen las fórmulas líquidas y estas pueden ser suspensiones o soluciones. Una suspensión es cuando los polvos no se deshacen, pero se quedan como flotando en el agua y no se asientan fácilmente.
Y una solución es como cuando agregamos un poco, una cucharada de azúcar a un vaso de agua y agitamos. El azúcar se disuelve porque se está integrando con el líquido, con el agua, y ya no lo podemos separar solo así. Entonces, estas dos formas son líquidas y a diferencia de las otras que hemos estado viendo que son sólidas. Y pueden contener, las fórmulas líquidas pueden contener nitrógeno, pueden contener potasio, pueden contener otros elementos. Ok, vamos a ver unos detalles sobre mezclas físicas. ¿Y qué diferencias hay entre un monoproducto, o sea, un producto que solo tiene un componente, como por ejemplo la urea, y un triple 15? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ok, lo primero que necesitamos es un grupo de monoproductos, o sea, un monoproducto en el caso de la urea. Y esa la colocamos adentro de una tolva, que una tolva es como un gran embudo para sólidos, y poco a poco vamos llenando nuestros sacos. La tolva nos permite, ¿verdad?, entrar directamente al saco y que no se desderrame nuestro material. Así de fácil y sencillo. Pero en el caso de las mezclas físicas, pues antes que nada necesitamos a una persona que nos ayude con una receta, con una lista de materiales aquí. Y en esa lista de materiales dice cuánto tiene que poner de cada uno, cuánta masa, cuántos kilogramos o cuántas libras tiene que poner de cada uno. Y entonces él revisa su listado y poco a poco va metiendo en la tolva los monoproductos que tiene que mezclar. Poco a poco los va metiendo al mezclador y hace el proceso. Entonces, lo primero que necesitamos es materias primas, esos monoproductos que vamos a mezclar en las proporciones que necesitamos. Luego, las conducimos por medio de una tolva a una mezcladora, y esta es la mezcladora. Y ya que está hecha la mezcla, porque ha pasado un tiempo de agitación adecuado, llenamos nuestros sacos. ¿Hay diferencia entre esto y hay diferencia entre esto? Por supuesto que sí. Este es un proceso más complejo que este que era tan fácil. Aquí no necesitamos un formulador porque él sencillamente está llenando los sacos con lo que tiene en la tolva. Y aquí tiene que hacer esa proporción, ¿verdad? ¿Qué afecta a que esa mezcla que vayamos a hacer sea buena? Primero, materias primas de calidad. O sea, todas las materias primas que yo voy a usar para hacer una mezcla tienen que ser buenas. Tienen que ser de buena calidad, tienen que ser siempre las mismas para que mi producto siempre salga bueno. Luego, que se pongan las proporciones adecuadas. Ah, es que ahorita como que fuéramos a hacer una masa, ¿verdad? Ay, es que le eché demasiada agua, entonces en lugar de tener masa para tortillas, tengo un atol. Ah, no, es que fíjese que ahora le eché demasiada sal y entonces la masa está muy salada. Ah, es que fíjese que ahora tiene demasiado maíz y no le puse ni agua ni más. Entonces aquello es como pegajoso y no sirve para hacer las tortillas. Bueno, entonces necesitamos las proporciones adecuadas para hacer esa mezcla. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer esa mezcla? Entonces vamos a recordar que hay tres nutrientes principales en un fertilizante y son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, como se recuerda. El nitrógeno es el nitrógeno monoatómico que está en la atmósfera, ¿se acuerdan? Hablamos de que era un gas que está en el aire, que todo el tiempo lo respiramos. Bueno, pues ese vamos a usar, pero lo vamos a calcular como nitrógeno, nada más. El fósforo, o sea, el mineral de fósforo, que ya lo convertimos a fosfatos o a óxido de fósforo, ese es el que vamos a usar para agregar el fósforo que necesitamos. Y el potasio también lo voy a agregar en forma de óxido de potasio. Entonces, para agregar el fósforo y el potasio, voy a escoger dos productos ahorita. Y uno es el MAP, que me imagino que han oído ustedes hablar de él, que es el fosfato monoamónico. Sí, aquí está el amonio y aquí está el fósforo. Esta es la fórmula. Y está el MOP, que es el muriato de potasio o cloruro de potasio, del que ya hablamos el otro día y que sabemos que sale del agua del mar. Se recuerdan que el fósforo sale de las rocas fosfóricas, ¿verdad? De las minas.
Esas son las principales fuentes. Entonces, vamos a hacer una tablita para ir poniendo los materiales que tenemos que ir agregando. Y esto es lo que hace el formulador. El formulador se sienta a hacer cálculos para establecer cuánto tiene que poner de urea, cuánto tiene que poner de MAP y cuánto tiene que poner de MOP. Y un elemento más que se llama carga para que abunde el fertilizante, o sea, para completar el peso que estamos haciendo. Si decimos que vamos a hacer 100 libras o 100 kilos del fertilizante, en estos 100 kilos tiene que haber 15 kilos de nitrógeno, 15 kilos de fósforo y 15 kilos de potasio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un triple 15, ¿verdad? Eso es lo que vamos a calcular. Esto es un ejemplo nada más. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular cuánto MOP voy a poner. ¿Y cuánto MOP? Recuérdense que el MOP es una excelente fuente de potasio. Está dando un 60% de potasio. Entonces, esa es la fuente que yo voy a utilizar. Pero en mi mezcla final, tengo que tener un 15% de óxido de potasio. Bueno, con él voy a empezar. Lo que voy a ir haciendo es calculando y viendo que aquí junté un 15, aquí junté un 15, aquí junté un 15, porque es lo que quiero, pero estoy preparando 100 kilos de la mezcla. Bueno, entonces calculemos cuánto vamos a poner. Y para hacer el cálculo, pues sencillamente multiplico el porcentaje de lo que debo tener en la fórmula, que son ese 15%, ¿verdad? Del MOP, del muriato de potasio, aquí lo tengo, y lo multiplico por la razón, o sea, por la concentración que hay de MOP, de potasio en el MOP, y eso me da 25%. Si hago el cálculo, pues como ustedes pueden ver, estoy cancelando porcentaje de óxido de potasio y porcentaje de óxido de potasio arriba y abajo, y me queda porcentaje de MOP. Y cuando multiplico, pues me da que es un 25% de MOP lo que yo tengo que poner. Si me voy a mi tabla, esos son 25 kilos o 25 libras, dependiendo que estoy haciendo, si 100 kilos o 100 libras. Entonces ya tengo aquí 25 y eso me va a dar un 15% de óxido de potasio en la fórmula final. Resulta que esto está al 60%, o sea, que quiere decir que hay otras materias primas que suman un 40%, pero esas ahorita no me interesan. Lo que me interesa es la cantidad total que tengo que poner de este compuesto para tener ese 15. Ok, si sumo hacia abajo, pues ya ahora ya tengo 25% aquí, pero tengo que formar 100, o sea que todavía me faltan 75 más que van a salir de estas casillas que están aquí. Y el 15, pues sencillamente lo sumo. ¿Por qué? Porque ya ninguno de los demás elementos me va a dar potasio, porque aquí está en cero el potasio, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Ok, entonces vamos con el siguiente elemento que es el fósforo. Y lo voy a calcular como óxido de fósforo. De ese también tengo que tener 15%. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un triple 15. Si fuera un 20, 20, 0, entonces aquí tendría que tener un 20 y aquí habría que poner un 0, pero mi caso es un triple 15. Entonces regreso nuevamente a mis cálculos, pero yo sé que el MAP tiene 11% de nitrógeno, porque eso lo sé por la fórmula, por el nombre del fertilizante, 52% de fósforo como óxido de fósforo y 0% de potasio. Ese 0% de potasio ya se los había comentado, que está muy bien porque yo el potasio ya lo agregué con el cloruro de potasio. Ok, bueno, entonces, como es 15% lo que tengo que poner, porque es 15, triple 15, entonces 15% del óxido de fósforo, por la relación que hay entre el fósforo y lo que estoy agregando, o sea, el MAP, entonces voy a multiplicar por esa proporción, ¿verdad? Por 100% dividido 52%, porque estoy haciendo 100 kilos, perdón, porque sé que en 100 kilos tengo 52% de óxido de fósforo que me lo da la fórmula
Al hacer la multiplicación, 15% dividido 52 me da 28.8% del MAP. Y me voy de regreso a mi tablita. Ya aquí ya tengo el 15 porque ya lo puse. Ya cumplí con el 15 del fósforo. Ya tengo el 15 del potasio. Y ahora sencillamente tengo ya dos cantidades aquí de los materiales que voy a sumar y me dan 53.8. Recuérdense que aquí yo tengo que llegar a 100 porque todavía me falta la urea y me falta este material de relleno que tengo que calcular. Entonces, como ya calculé lo que estoy agregando en el MAP de fósforo, resulta que también tengo nitrógeno. Entonces ahora calculo cuánto nitrógeno me está dando ese MAP que yo puse. Fíjense que dije que voy a poner 28.8% de MAP, 28 kilos, 28 libras, 28.8 libras. Y entonces lo coloco aquí y multiplico por la proporción que hay de nitrógeno en el MAP. Y eso me lo da la fórmula nuevamente, ¿verdad? Por 100 kilos de MAP, yo tengo 11 de nitrógeno. Perfecto. Entonces, para que esto se vaya, perdón, el porcentaje de MAP tiene que estar abajo, lo cancelo, y entonces ya al hacer la multiplicación, tengo un 3.2% de nitrógeno. Y eso es lo que regreso y pongo aquí. Ya tengo 3.2. Ese nitrógeno me lo está dando el MAP, pero yo aquí debería de tener 15 y solo tengo 3.2. Bueno, entonces voy a usar un componente que sea rico en nitrógeno, que en este caso es la urea, para juntar la cantidad aquí para que al sumar me dé 15. Bueno, y eso es muy fácil, ¿verdad? Ustedes me van a decir, pues si lo único que hay que hacer es restar. ¿Ok? Bueno, voy a ir entonces a ver la urea y voy a restar 15 menos 3.2 que ya tenía y eso me da 11.8% de nitrógeno. Y eso es lo que voy a regresar a poner en la tabla. Entonces ahora sí, ¿verdad? 11.8 más 3.2, 15.0. Y aquí ya cumplí. Pero no sé cuánto tengo que echar, porque ahorita solo calculé cuánto nitrógeno más tenía que poner, pero necesito saber cuánta urea debo agregar. Y entonces hago un cálculo muy similar a lo que hemos estado haciendo, porque sé que tengo que poner un 11.8% de nitrógeno que me faltaba, y eso lo multiplico por la proporción. Yo sé que por cada 100 kilos de urea hay 46 de nitrógeno, y entonces estos se cancelan y al hacer la multiplicación y la división, me da 25.6% de urea. Y ahora sí, regreso aquí, ¿verdad? 25.6. Ya, estos suman 15, pero si yo sumo todo esto, me da 79.4. Y yo quería 100, si así empezamos. Bueno, voy a usar un elemento que se llama filler, que no aporta ni nitrógeno, ni fósforo, ni potasio, pero es solo para tener 100 kilos y para que a la hora de que haga yo la mezcla, pues pueda dispersar de mejor manera las partes cuando haga la aplicación. Entonces, ¿cuánto tengo que poner aquí? Pues sencillamente es la diferencia, ¿verdad? Para que esto sume 100, a este 100, yo le resto todo lo que ya tenía y la diferencia es 20.6. Es una pura resta. Entonces estamos haciendo como una contabilidad, ¿verdad? Revisando ahora que ya tenemos el 100% aquí, que tenemos el aporte del 15% de nitrógeno, el 15% de óxido de fósforo y el 15% de óxido de potasio. Y ya completamos. Entonces yo sé que tengo que poner 25.6 kilos de urea, 28.8 kilos de MAP, 25 kilos de MOP, 20.6 kilos de filler y sumo 100. Perfecto. Y ahora fíjense que hay algunos casos en donde yo no tengo ese filler. Entonces, tengo que hacer un cálculo que es un poquito más complicado, que lo hacen los formuladores. Y entonces, calculan la urea poniendo una variable, una cantidad X y una cantidad Y para hacer un cálculo matemático. Y entonces, al sumar esta X y esta Y, pues precisamente me tiene que dar estos dos sumados la cantidad, o sea, el 100% menos
lo que estoy poniendo de MAP y lo que estoy poniendo de MOP, que ya habíamos calculado, y eso me da una ecuación que se llama, ¿verdad? Que es una expresión que me sirve para hacer el cálculo matemático. Y luego con las concentraciones obtengo una segunda ecuación y esas lo que me van a dar es el aporte que yo necesito, ¿verdad? La cantidad aquí que yo necesito que tengo que poner de estos dos juntos para que el aporte sea el 12.13, el 12.83% que me hacían falta, ¿se acuerdan en la tabla? Entonces, a la hora de resolver, me queda una segunda ecuación y al sustituir una en la otra, sé que el Y es 37.56 y el X es 8.58. Esto es, con unos cálculos matemáticos se logra ese cálculo, que como les digo, pues esto lo hace un formulador. Pero lo importante es que ustedes vean que sí se requiere de matemáticas y de cálculos para establecer cuánto material tiene cada uno de los fertilizantes que estamos utilizando. Y entonces ya regresamos a nuestra tabla y ponemos los dos valores que acabamos de calcular. Y miren, ahora ya suma 100%. Pero todavía no sé qué contribución tiene cada uno de ellas. Pues es exactamente lo mismo. Yo sé que estoy poniendo 8.58% de urea y necesito 37.56 de sulfato de amonio. Y entonces, para el cálculo de la contribución de nitrógeno, que es lo que me interesa, yo sé que el porcentaje de nitrógeno en urea lo puedo calcular con el 8.58 que calculé por el punto 46. O sea, por multiplicar por 46 y dividir dentro de 100, y eso me va a dar 3.94%. De igual manera lo hago para el sulfato de amonio y entonces eso me va a dar 7.89%. Y entonces ya regreso finalmente a nuestra tabla y aquí están los valores. Nuevamente, la suma de todos estos da 100, la suma de estos da 15, la suma de este, pues no hay con qué más, da 15 y este pues también da 15. Y entonces ya sé que para 100 kilos tengo que poner 8.58% de urea, 37.56 de sulfato de amonio, 28.86 de MAP, 25% de MOP y tengo 100. Así es que así se calcula un fertilizante y entonces ya viene el formulador y se va a pesar todo lo que acaba de calcular. Y entonces necesitamos que el formulador pese correctamente, ¿verdad? Porque tanto cálculo, tanta cosa y resulta que la balanza no estaba bien ajustada, estaba desbalanceada. Ya echamos a perder el proceso. Y además, tener el equipo para hacer esa mezcla y esa homogenización. Y así se mira una empresa en donde se hacen esas mezclas. Miren, no es nada sencillo. Aquí están las tolvas, la del nitrógeno, la del fosfato, la del fósforo, pues aquí está la del potasio. Y entonces aquí se van echando los materiales. Aquí está la mezcladora. Luego más adelante por ahí va a estar la granuladora. Y entonces poco a poco vamos armando nuestro proceso. Es un proceso complicado y hay que tener mucho control. Entonces, fíjense que solo para que vean ustedes, se necesita una mezcladora, se necesita una tamizadora, ¿verdad? Una coladora para quitar los gránulos grandes, transportadores para mover los sólidos, ¿verdad? Porque no vamos a estar moviendo todo ese material así, solo así, porque se puede dañar. Molinos para reducir el tamaño de las bolitas que tenemos, ¿verdad? Para hacer polvos finos, los granuladores, que es donde se hacen los aglomerados, tolvas para llenar sacos, para ir a estos equipos que se llaman silos, que es donde se guardan los sólidos, ¿verdad? Así como los silos de granos, bueno, pues los sólidos se pueden guardar aquí, ya sea el fertilizante ya mezclado o las materias primas que lo componen. Entonces, miren ustedes, es un montón de equipo. Estos equipos son muy grandes, son muy resistentes. Entonces, ¿a dónde vamos con lo que acabamos de hablar? Fíjense que para cada cultivo, resulta que
Cada cultivo diferente, y aquí tenemos diferentes de Guatemala, ¿verdad? Lechuga, repollo, apio, cebolla, papa, rábano, tomate y zanahoria. Cada cultivo necesita diferente proporción de nitrógeno, de fósforo y de potasio. ¿Sí? Como lo oyen. No le puedo yo echar a una lechuga lo que le voy a poner a una cebolla, porque miren las diferencias. La lechuga necesita 35 kilogramos de óxido de fósforo por hectárea. ¿Sí? 35. Pero el repollo necesita 85 y el apio 120, pero la cebolla solo necesita 5. Y luego, por otro lado, el repollo necesita 370 kilogramos por hectárea de nitrógeno y 480 de óxido de potasio, pero solo 85 de óxido de fósforo. Si se dan cuenta, todos los requerimientos son diferentes. Y entonces, lo que nos hace pensar esto inmediatamente es que necesito un fertilizante para la lechuga y uno para la papa y uno para la zanahoria. Y son diferentes. ¿Por qué? Porque los requerimientos son diferentes. Entonces, si hacemos proporciones, para 2 partes de nitrógeno tengo que poner una de fósforo y 4 de potasio en el caso de la lechuga. Miren la cebolla, 24 de nitrógeno, 1 de fósforo y 32 de potasio. Es bien diferente, ¿verdad? Las composiciones son bien variables. Entonces, si yo tengo mi urea, mi triple 15 y mi 20-20-0, con ninguno de ellos llego a las proporciones que requieren los cultivos. Entonces, es por eso que es necesario que yo me asesore bien qué tipo de fertilizante puedo utilizar para cada uno de los cultivos que tengo. Y luego, solo vamos a retomar rápido este concepto y es una ley de un señor que se llamaba Lieb, que dijo que el nutriente que se encuentra en la menor disponibilidad, en la menor cantidad, limitará la producción, aun cuando de los demás estén en cantidades suficientes. Y les pongo un ejemplo de eso. Si resulta que vengo yo y yo solo me siento a comer grasas y no como ni proteínas ni azúcares, lo que me va a pasar es que me voy a volver gordísimo, pero mis músculos no van a tener fuerza y no voy a tener energía, porque necesito tener proteínas, grasas y azúcares en las proporciones correctas. Pues igual le pasa a la planta. Si la planta solo recibe nitrógeno, pues no se va a desarrollar muy bien. Y si la planta solo recibe potasio, pues de igual manera. Entonces, tenemos que poner la cantidad correcta de cada uno de los componentes en el fertilizante para que la planta crezca sana y se desarrolle correctamente. Entonces, aquí tengo unos dibujitos que les van a dar risa, ¿verdad? Sí. Un fertilizante insuficiente o pobre que no está bien calculado porque le faltan cosas, va a ser como esto, que no es ni carro ni carreta y la pobre aquí, el pobre caballo o yegua o lo que sea, va ahí medio jalando esto que a saber si va a llegar a donde van. Y por otro lado, cuando tengo un fertilizante sobredosificado en gran cantidad, estoy desperdiciando. Miren, esto es un desperdicio de a saber ni qué, de aire, de metal, de lo que sea que está haciendo este carro. ¿Cuánto costará mover esto? ¿Para qué? Para llegar al mismo lugar que esto. Pero bueno, ¿a qué vamos? ¿O qué queremos? Bueno, todos dirían que esto es lo que queremos. Imagínense un carro igual a este, que es carísimo, ¿verdad? Es un carro muy caro, un carro muy delicado. La pintura es terriblemente complicada para mantener. Además, es un carro que necesita una pista especial. ¿Será que eso es lo que necesitamos? Pues la verdad es que no. Necesitamos un carro que sea un poquito más sencillo, pero este tiene una gran ventaja. ¿Y saben ustedes cuál es la gran ventaja de este carro? Y sobre todo en estos tiempos, es que es eléctrico. Ah, entonces ya no le tengo que echar derivados del petróleo, ni gasolina, ni combustible, ni nada de eso. Y entonces, este me va a llevar muy fácil y muy económico a donde yo vaya. Pues sí, no es precisamente que barato, pero es un carro que tiene mejores condiciones
que los dos anteriores que les enseñé. Entonces vamos a un concepto que se llama agricultura de precisión. Y lo que quiere decir la agricultura de precisión es que yo tengo que hacer mediciones en el campo, ¿verdad? Voy al campo y miro con equipos que ahora hay y me paro tal vez por aquí o me paro por acá o me paro por acá y hago mediciones directamente en la tierra. Ya no tengo que tomar una muestra y llevármela al laboratorio, no, ahora hay muchas cosas que se pueden medir en el lugar, como por ejemplo la humedad, el pH de la tierra, la granulometría se podría medir. Bueno, en fin, voy sacando los datos de los lugares. Hay todo un sistema de mapas ahora con esto de los satélites y el GPS y todo esto, pues hay mapas con información, ¿verdad? Aquí está nuestra Guatemala, si esto lo ampliamos, podemos ir a ver los mapas y saber en dónde estamos. Además de, pues hay estos equipos nuevos que se llaman drones y los drones sirven para hacer mediciones, así como están estos señores aquí, pues yo puedo ir a medir con los drones, pero también puedo hacer aplicaciones. Y esas aplicaciones pueden ser de pesticidas, pueden ser de fertilizantes, y entonces eso me ayuda un montón. También están los GPS que me dicen el lugar exacto de donde yo estoy para ir haciendo los mapas aquí sobre estos sistemas. Y entonces con toda esa información yo puedo armar unos buenos mapas en una computadora, ¿verdad? Porque ahora usamos las computadoras para manejar toda esa información. Y también podemos ir a medir sobre los cultivos, la luz, la humedad, un montón de cosas que se pueden hacer ahora. Y con eso yo ya hago este tipo de mapas con esa información. Y entonces yo ya sé que tal vez estas áreas de aquí no son muy buenas para sembrar o que tengo que hacer algún tipo de enmienda o mejora. Y entonces hago una planificación de cómo tengo que agregar mis productos. Pero todo esto ha salido de la información que yo fui a tomar directamente a la tierra y esto se llama agricultura de precisión. Entonces, hay que recordar, por favor, muy importante, mezclas de fertilizantes. Ya sabemos que hay fertilizantes que son monoproductos o son solo un producto donde no se ha hecho una mezcla. Pero en las mezclas de fertilizantes está la mezcla física, está la fórmula química y están las mezclas homogéneas. Estas es solo mezclar los productos sin hacer nada más. Estas es hacer una reacción química con lo que estamos mezclando y tener un producto nuevo. Y esta es una mezcla a la cual se le ha hecho un proceso de molienda, homogenización de partículas, agregar un aglutinante, hacer los gránulos. Y entonces la idea para ustedes es que escojan la que más les conviene. Recordemos cómo se miraba entonces la mezcla física y cómo se mira, cómo se vería una fórmula química, una mezcla homogénea ya terminada, ¿verdad? Ya granulada. Se ve así. Esta tiene ventajas, esta también, esta es más barata, esta la puedo hacer como yo quiera, mezclando la cantidad de urea, de óxido de fósforo y óxido de potasio que necesito para mi cultivo. Esta la compro ya así granulada. Esta se disuelve de una manera más controlada. Estas tal vez algunos de los componentes se disuelvan más rápido, pero cada una tiene sus pros y sus contras. Y además los costos. Esta es mucho más cara que esta. Entonces, ¿por qué puede ser más eficiente una mezcla de fertilizante que otra? Y esa es la pregunta que hicimos al inicio, ¿se recuerdan? Bueno, por la homogeneidad, porque resulta que es más homogéneo el producto, es más parejo, la composición es igual. La solubilidad de las materias primas usadas. ¿Cómo afecta esa solubilidad con el agua? Los requerimientos del cultivo, ya vimos, cada cultivo tiene un requerimiento diferente. La eficiencia agronómica, o sea, cuánto estoy produciendo, cuánto producto obtuve de agregar ese fertilizante. Los costos, si escojo el más barato, escojo el más caro, pues eso depende de los costos. Más variedad de formulaciones, pues depende, ¿verdad? Puede ser que haya más variedad de formulaciones teniendo los monoproductos y yo hago mis mezclas, ¿sí? Es posible. Y luego la tendencia mundial. Es que fíjense que en otro país están usando mezclas de fertilizantes de esta manera y entonces funcionan mejor. Bueno, entonces usémoslas nosotros también. Entonces, en conclusión, es muy importante conocer la composición química de los monoproductos y fertilizantes disponibles,
O sea, yo tengo que saber qué es lo que tengo en mi bodega para aplicar o qué voy a ir a comprar y qué fertilizantes están disponibles para hacer las mezclas adecuadas, si es que las voy a hacer yo, con mucho cuidado y con una buena formulación, con buenos cálculos, en las proporciones correctas. Ya vimos que eso va a afectar a nuestros productos vegetales y de acuerdo con los requerimientos de los cultivos, ¿sí? Pero hay que hacer un análisis de costos y de disponibilidad de los materiales. Esto es tal vez de lo más importante, porque está muy bonito ese fertilizante que solo se echa y ahora no tengo que preocupar de que se disuelva o no se disuelva, porque él solito se va a ir disolviendo poco a poco, pero es más caro, entonces tal vez no me sale rentable para mi cultivo y tenga que usar una mezcla física, ¿verdad? Un triple 15 en mezcla. Bueno, yo aquí me quedo con la información. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Yo sé que la parte de los cálculos pasamos así como muy rápido, pero es solo para que ustedes vean cómo lo hace un formulador y para que tengan presente que no es fácil. Es un proceso que requiere mucho cuidado y mucha atención. Así es que muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda y con mucho gusto procedemos. Muchas gracias, Cristian. Vamos a ver si Daniel nos indica si hay alguna duda con los que tenga presentes y estaremos atentos.